Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Bueno, Marcelo, estábamos hablando del tema de los colegios en el bloque anterior. ¿Te quedó algo pendiente que querías decir? Con mucho gusto. Sí, yo quisiera destacar que las visitas de las escuelas a la catedral durante el tiempo del milagro tienen un gran valor simbólico porque, por un lado, sí, es una expresión de fe, una tradición cultural, pero también tengamos en cuenta la riqueza que tiene que ver esta visita para muchas instituciones. Muchos niños han hecho la experiencia de conocer el centro y la catedral cuando tenían que venir para esta visita durante el tiempo del milagro. Es decir, que no podemos nosotros reducir la visita y decir simplemente solo tiene un valor religioso. Ese es el valor fundamental, por supuesto, con todo lo que implica la dimensión espiritual en la educación. Y luego debemos añadir un aspecto cultural que tiene que ver con la historia, con la arquitectura, con la socialización, porque allí los estudiantes pueden conocer también alumnos de otras comunidades educativas, que de otra manera tal vez no habría otra oportunidad. Y tengan o no la misma religión o no tengan ninguna. Así es, así es. Totalmente. Bueno, así que quería aportar que realmente no debemos subestimar, sino al contrario, descubrir que esto es una riqueza y un don para una Salta que quiera prepararse para ser más justa, más solidaria, para vivir en paz. Si no nos conocemos, si no buscamos realmente respetar estas tradiciones que hacen nuestra identidad, y estamos tal vez debilitando el proyecto de una Salta que pueda crecer en estos valores. Perfecto. ¿Cuál es el significado del rezo de la novena? Uno ve gente, vamos a pedirle al señor director si puede poner algunas imágenes, uno ve gente que reza con unción, que va todos los días a la catedral, la que no pueden, por alguna razón, rezan en su casa, los que no pueden entrar en la catedral rezan en la vereda, en la calle, en la plaza. ¿Cuál es el significado de la oración esa que tiene el rezo de la novena? Muy bien, la novena forma parte esencial del milagro, que es un tiempo de oración. Notamos en las páginas añejas de la novena una inusitada vitalidad, es decir, que no queda en un texto simplemente de 1760, año en el que fue compuesto por el canónigo Francisco Fernández, sino que realmente la oración nos habla de una vivencia actual, de un encuentro, y a pesar de que leemos las mismas oraciones, la novedad del milagro pasa porque la oración verdaderamente es un oxígeno para el alma, porque esas palabras no son de otro, esas palabras realmente expresadas en cada fiel muestran lo más profundo del corazón, que tiene que ver con ¿sí? los sentimientos de arrepentimiento, de reconocer nuestra fragilidad, pero sobre todo ese tono de misericordia, de esperanza, ese médico divino que quiere sanar las heridas. Por eso la novena cada año convoca a tantos fieles, familias enteras, niños, jóvenes, adultos, algunos que la recitan de memoria, porque es un texto que sí hace a nuestra historia, pero que tiene esa novedad, esa vitalidad, que nos habla de nuestra vida espiritual y cuánto necesitamos enriquecernos a través que tiene que ver con el reencuentro con Dios, con uno mismo, ¿no? Reconocer la falta que uno tiene, la necesidad de pedir perdón, la necesidad de reencauzar la vida de uno mismo, de modificar las cosas que están mal, eso que hablamos al principio y que lo venimos hablando a lo largo del programa, ¿no? Todas las cosas que nosotros nos equivocamos, voluntaria o involuntariamente, y que hacen daño a otras personas, por ejemplo, y que nos hacen daño a nosotros mismos. Bueno, esta fue la oportunidad donde nosotros tenemos para hacer un examen de conciencia, decir qué hago mal, qué hago bien, qué puedo corregir, cómo puedo mejorar y cómo puedo mejorar mi relación con Dios y con el prójimo, ¿no? Sí, es interesante de la novena rescatar la unción de la gente y que se transmite como un legado. Yo tengo la experiencia de ver un abuelo llegar con una novena de 1939 que la heredó de su familia, comprándola la novena nueva para cada uno de sus nietos, para que la recen. Hoy hay una novena infantil, pero muchos chicos quieren empezar a rezar la novena que nos enseñan a rezar de pequeños. Sí. Entonces la novena de los grandes le llaman. Y yo creo que ya debería formar parte, ya que estamos hablando de leyes y legislaturas, que hemos hablado también, que debería formar parte del patrimonio
cultural, intangible de la provincia de Salta. La novena, es decir, en su contenido. Además, más allá de que se critique un lenguaje, tiene un parangón de toda la historia del pueblo de Israel, del éxodo, de esta actitud del pueblo de rebeldía que adoraba a los Baales y volvía arrepentido con un Dios que siempre es Padre, que está llamando, que está buscando con un corazón misericordioso a los hijos, ¿no? Me atreví hace unos años a hacer un artículo que se llamaba Jalones para una teología del milagro, que tenía que ver con esto, es decir, Salta hace en su historia el mismo camino del pueblo de Dios, del pueblo judío, para llegar a la novedad de Cristo, ¿no? y caminar como pueblo cristiano, como un pueblo de fe, y ir a Cristo por María y al Cristo de la Eucaristía, que aparece en la novena muy claro este relato, ¿no? Que si la Virgen que no se destruye, el sagrario intacto, la Virgen al pie del sagrario, indicándonos un camino. Creo que Ahora, es... vos decís una ley que lo incluye como patrimonio. Y yo decía en la presentación del programa, hay leyes que pueden ser legítimas e ilegítimas, pero lo son. Esto no es ley, pero obviamente, legítimamente, está incorporado al patrimonio provincial. Claro, lo legitima al patrimonio el de los salteños, no hay duda. Sí, eso sí. Así hay una espontaneidad en la gente cuando se acerca a la catedral o reza en sus casas, en lugares públicos, en tantos ambientes donde se difunde como un eco maravilloso el rezo de la novena, y se lo hace con una espontaneidad y una gran sencillez. Como decimos, le decimos a la Virgen, llévame de la mano a tu amado Hijo crucificado. Esa expresión nos habla de la infancia espiritual, es decir, de una humildad, de una espontaneidad del creyente que quiere vivir ese encuentro y le pide a la Virgen, llévame de la mano. Otra cosa que es patrimonio de los salteños es el peregrinar de la gente que viene de distintos lugares y que nos emociona a todos, ¿no? Y la emoción no es un hecho de liviano, porque sinceramente llega a emocionar la actitud de la gente que se ha sacrificado, pero no por el hecho solamente de que camine bajo el frío, bajo la noche, bajo la lluvia, o atravesando arroyos helados, acalambrados con lastimaduras, que todo eso tiene un sentido y tiene un valor. Pero el encuentro con Dios de cada uno es de un valor inconmensurable, ¿no? Así es, Felipe hablaba de la piedad popular y las peregrinaciones son una expresión notable de esta espiritualidad popular que muestra la vigencia y la vitalidad del milagro. Cada año crece esta convocatoria de tantos peregrinos que llegan a pie, en bici, a caballo. Este año se registraron 133 y llegaron aproximadamente 70.000 peregrinos, sin contar aquellos que llegan por otros medios y de otras provincias. Pero vemos entonces que muestra que el milagro no es simplemente una tradición o una historia del pasado, es una actualidad viva que tiene este dinamismo, y la peregrinación es una expresión profundamente cristiana. Somos un pueblo peregrino, emprendemos en cada una de estas expresiones de fe un éxodo, es decir, un itinerario de fe, porque muchos viven en la peregrinación como si fuera realmente un retiro espiritual, es decir, como un tiempo especial de oración, de replantearse la vida. Muchos eligen la peregrinación para tomar una decisión especial, y el culmen es llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro, depositar allí una plegaria, una lágrima, una alegría, el gozo por ese encuentro y tantas cosas lindas que despierta la peregrinación durante su camino, que, como decía al principio, nos habla de los signos de esperanza del tiempo del milagro. Podemos abundar en ejemplos sobre la solidaridad, la generosidad, tanto entre los peregrinos como tantas personas que tienen iniciativas para hospedarlos, darles de comer, recibirlos, acompañarlos con la seguridad, con los dispositivos que aparte hay gente que se le despierta la solidaridad en ese momento. Por ejemplo, que vos decís, hey, pero nunca lo hiciste, bueno, es bueno que lo hagas alguna vez y empezaste. Yo quiero, un excursus muy chiquito, algo que me impactó mucho, más allá de la obligación institucional, digamos, del trabajo. A mí me impactó mucho encontrar en el camino, justamente el miércoles volviendo de Jujuy, me encontré varios grupos de peregrinos de distintos lugares que ya se coronaban en la autopista
de la Ruta 9, ya llamada antes AUNOR, de la policía. Policías en bicicleta custodiando a los ciclistas, como peregrinos también. Policías caminando desde La Jita, desde Metán, desde Orán, desde Güemes, también como peregrinos, con sus uniformes, que son más incómodos incluso, me imagino, para hacer esta travesía que hacerla en zapatillas. Sin embargo, caminan al lado de los peregrinos. Creo que es interesante reconocerlo, ¿no? A veces porque, yo digo, más allá de la obligación y este modo de laicismo que nos pretenden imponer, bueno, la gente tiene otra preocupación, tiene otras necesidades, no la de los intelectuales de café, sino aquella de la vida cotidiana, donde Dios nos ayuda a resolver los problemas y tomar las grandes decisiones de la vida. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo quiero brindar por este milagro salteño, quiero brindar por los pasados y los próximos, que se hagan carne en la gente cada vez en mayor medida, inclusive en aquellos que no son católicos, que son ateos, que no creen. Yo los invito a que compartan con nosotros esta fiesta, amigablemente, y brindo por el Señor y la Virgen del Milagro, y agradeciéndole a ustedes, por supuesto, la presencia que tuvieron acá. Nos vamos a despedir viendo imágenes de la procesión del Milagro.